Libro de Judith. El poder aplastante. Capítulo 1. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos, en Ecbatana, rodeó esta ciudad con una muralla de piedras talladas de 1,5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de alto y 25 de ancho. Junto a las puertas levantó 3 torres de 50 metros de alto y 20 de ancho en los cimientos. Las puertas, de 35 metros de alto y 20 de ancho, permitían la salida de las fuerzas y el desfile de la infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey de Arfaxad en la gran llanura que está en Ragaú. Se unieron a él todos los habitantes de la montaña, los del Éufrates, del Tigris, del Hidaspes y de la llanura de Irioj, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Jeleud. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, Líbano y el Antilíbano, a todos los del litoral y a las poblaciones del Carmelo, Gaalat, Alta Galilea, la gran llanura de Esdrelón, a los habitantes de Samaria y a sus ciudades, a los más allá del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelús, Sades, el río de Egipto, Dafnes, Ramsés y toda la tierra de Gosén, hasta más allá del Tigris y Memphis, a todos los habitantes de Egipto, hasta las fronteras de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra, ya que no lo temían, sino que lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzadas. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de todas ellas. El año 17, junto con su ejército, declaró la guerra a Arfaxad, lo derrotó en el combate, desconcertó todo su ejército, su caballería y sus carros, se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y las arruinó, persiguió a Arfaxad hasta las montañas de Ragaú y lo atravesó con sus lanzas, acabando con él. Luego, Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que lo había seguido. Durante 120 días descansaron ahí y vivieron cómodamente. Capítulo 2. El 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las otras naciones, tal como lo había anunciado. Convocó a sus ministros y a sus grandes, y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos los planes, y todos decidieron destruir a los que habían despreciado el llamado del rey. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército, que le seguía en el mando, y le dijo: «Así habla el rey grande, señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 infantes valientes y una gran cantidad de caballos con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Diles que se sometan, no sea que yo vaya furioso contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Los heridos llenarán los valles, y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda, pues, y apodérate de su territorio. Si se entregan a ti, guárdamelos para el día del castigo. Pero si se rebelan, no los perdones, y entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra, porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que cumpliré todo lo que he dicho.
Tú no desobedezcas las órdenes de tu señor, sino realízalas pronto, como te lo he mandado. Holofernes salió para convocar a los generales, jefes y capitanes del ejército asirio. Contó unos 120,000 hombres escogidos para la guerra y 12,000 arqueros a caballo, a los que formó en orden de batalla. Tomó gran número de camellos, burros y mulas para el equipaje, y ovejas, bueyes y cabras para alimentarse. Además, cada hombre recibió provisiones y gran cantidad de oro y plata de la casa real. Salió, pues, Holofernes con su ejército delante del rey Nabucodonosor para cubrir toda la tierra del occidente con sus carros, sus caballos y sus infantes. Le seguía una multitud numerosa como la langosta y como la arena de la tierra. Eran tantos que no se podían contar. Durante la primera etapa de 3 días, llegaron desde Nínive a la llanura de Vectiles, cerca del monte que está al norte de Cilicia. Desde ahí partió con su ejército, infantería, caballos y carros hacia la región montañosa, a Ruinoput y Lidia, a los hijos de Rasis y a los hijos de Ismael, que están en el desierto, al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, destruyó todas las ciudades altas que dominaban el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Cilicia, derrotando a cuantos se oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados. En el tiempo de la siega del trigo, bajó a la llanura de Damasco, incendió sus campos, dispersó sus ovejas y bueyes y mató a cuchillo a todos los jóvenes. Los habitantes de Sidón y Tiro, los de Sur y Oquina, los de Yamnia, Azoto y Ascalón tenían miedo y temblaban ante él. Capítulo 3. Todos estos enviaron a Holofernes mensajeros para decirle en son de paz: nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quieras. Nuestras granjas, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y aspriscos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes son tus siervos. Dirígete a ellos como quieras. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes, entonces, bajó con su ejército al litoral, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás del tamboril, pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotán, que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea. Acampó entre Geba y Esquiptópolis, y allí permaneció un mes para reorganizar el aprovisionamiento de su ejército. Capítulo 4. Cuando los israelitas del territorio de Judea supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y de su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Entonces avisaron a toda la región de Samaria, a Comá, Bet-Jorán, Belmaín, Jericó, Jova, Esora y el valle de Salem. Ocuparon las alturas de las montañas, fortificaron los pueblos e hicieron provisiones para sostener la guerra, ya que habían terminado de segar sus campos. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia
y Betomestain, que está frente a Estrelón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitían pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel, que se encuentra en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. Los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, los forasteros, los jornaleros y todos los esclavos se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén, con sus esposas y sus niños, se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco, y todos a una voz pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y esposas, destruir sus ciudades y profanar su templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor omnipotente. Joaquín, los sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo, y con sus gorros cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Capítulo 5. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado las cimas de los montes y obstaculizado las llanuras. Se enojó muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernadores del litoral, y les dijo: Hijos de Canaán, díganme, ¿qué pueblo es este que se ha establecido en la montaña? ¿Qué ciudades habita? ¿Cuál es la importancia de su ejército? ¿En qué consiste su fuerza y su poder? ¿Qué rey guía su ejército? ¿Y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales? Agior, general de todos los amonitas, le respondió: Escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita esta montaña y junto a la que te encuentras. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto, sus padres los despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto porque el hambre se extendió en Canaán y permanecieron ahí mientras tuvieron alimentos. Allí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podía contarse. El rey de Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a Dios, que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar Rojo para que pasaran, y los condujo hasta Sinaí y Sades Barné. Echaron a todos los habitantes del desierto, luego habitaron el país de los amorreos, y acabaron por la fuerza con todos los gebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña, y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a todos los girgaseos, y permanecieron ahí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países.
El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se aposesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así, pues, poderoso Señor, informémonos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay maldad en esa gente, déjalos y vuélvete. No sea que su Dios los proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Cuando Achior terminó de hablar, el pueblo reunido en torno a la tienda comenzó a criticar. Los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apedrearlo. No tememos a los hijos de Israel. Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para una lucha dura. Subamos, señor Holofernes, que será un botín para tu ejército. Capítulo 6. Calmando el alboroto de la asamblea, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Achior delante de los moabitas y los pueblos extranjeros: ¿Quién eres tú, Achior? ¿Y quiénes son ustedes, que se dejaron sobornar por Efraín, y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otros dioses hay fuera de Nabucodonosor? Él nos dará fuerza, y los exterminaremos de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez, y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su gente chorreará por sus montañas, y sus llanuras se convertirán en cementerios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Él lo dijo, y todas sus palabras se cumplirán. En cuanto a ti, Achior, mercenario de Amón, que pronunciaste esta palabra para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me vengue de esta raza venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de la multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva del combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te van a llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida, para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara, si crees que son invencibles y que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Achior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento, a la llanura. De ahí pasaron a la montaña y llegaron a las fuentes que están al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron, tomaron sus armas y salieron hacia la cumbre del monte, mientras que los honderos impedían su subida, disparándoles piedras. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Achior, dejándolo tendido al pie del cerro, y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jarbi, hijo de Gotoniel, y Jarmi, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los dirigentes de la ciudad. También se reunieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Achior en medio del pueblo, y Osías lo interrogó sobre lo que había pasado. Achior les dio a conocer lo de la asamblea de Holofernes, lo que dijo delante de todos los jefes y de los asirios, y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios, clamando: Señor,
Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que están consagrados. Animaron a Agior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda de Dios de Israel. El sitio de Betulia. Capítulo 7. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todos los pueblos que se le habían unido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia, ocupar las pendientes de la montaña y pelear contra los israelitas. Ese mismo día su ejército se puso en marcha. El número de los guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iba de pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belmaín, y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron y se dijeron unos a otros: sin duda, estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra, encendieron hogueras a las torres y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia. Examinó las subidas de la ciudad y ocupó los manantiales, dejando soldados en ellos. Y él volvió a su ejército. Los príncipes de Esaú, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: escucha, Señor, una palabra, y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel confía más en las alturas de las montañas que habitan, y donde no es tan fácil subir, que en sus lanzas. Por eso, Señor, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, no pelees contra ellos. Quédate en tu campamento y conserva a tu ejército. Basta que tu ejército ocupe las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como los de Betulia, se abastecen de agua de esas fuentes. La sed los destruirá y entregarán la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres, mujeres y niños, desfallecidos por el hambre, caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así lo habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales, y Holofernes ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5,000 asirios. Llegaron al valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas acamparon a la montaña frente a Dotán, y mandaron a algunos al sur y al este frente a Agrebel, que está al lado de Juz, sobre el torrente Mocmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Desaliento y derrotismo. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor, su Dios, al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua, los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes se desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acudieron en tropel a Osías y dijeron a una voz: que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias, al no querer tratar de paz con los asirios
No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios, para morir de sed y de miseria. Convoca, pues, ahora a todos los que están en la ciudad, y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor, que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos, por el cielo y la tierra, por nuestro Señor Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé, su Dios, a grandes voces. Osías se levantó y dijo: Tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero, si pasando este plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego se despidió el pueblo, y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad, y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había un gran abatimiento. Capítulo 8. En Betulia vivía Judith, hija de Merari, hijo de Idox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Agitob, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanías, hijo de Salatiel, hijo de Simeón. Manasés, su esposo, de su misma tribu y familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Mientras vigilaba a los segadores que ataban las gavillas, le dio una insolación, cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith, la judía que no duda en su fe. Hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y otras festividades de Israel. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños, de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Judith, pues, oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los jefes de Jarvi y Jarmi. Cuando llegaron a la casa les dijo: Escúchenme, jefes de Betulia. ¿No están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo? Cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro. ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para atraer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona. No podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios de Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone decisión alguna como a hijos de hombres. Más bien,
Pidámosle que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestras súplicas, si le agrada el hacerlo. Es verdad que no se encontraría en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por manos de hombre, como sucedió en otros tiempos. Por lo cual, en castigo, nuestros padres fueron entregados a la espada y el saqueo, y murieron en forma desastrosa ante sus enemigos. En cambio, nosotros no reconocemos a otro Dios fuera de Él, y en esto radica nuestra esperanza de que no nos mirará con indiferencia, ni a nosotros, ni a ninguno de nuestra raza. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea, y nuestro santuario será saqueado. Tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Dios nos pedirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos, la esclavitud de nuestro pueblo y la ruina de nuestra herencia. El castigo nos alcanzará en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos maltratados por nuestros patrones. No habrá esperanza de que nuestra esclavitud se cambie en una suerte más feliz, sino que el Señor, nuestro Dios, la convertirá en deshonra. Ahora, pues, mostremos a nuestros hermanos que nos sentimos solidarios con ellos y que sabemos luchar por nuestra religión, nuestro templo y su altar. Por todos estos motivos debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba el rebaño de Labán, hermano de su madre, cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. El Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, no, sino para instruirnos. Osías respondió: en todo lo que has dicho, has hablado con cierto, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no es hoy cuando has comenzado a dar muestras de tu sabiduría, sino que desde hace mucho tiempo todo el pueblo conoce tu inteligencia, la generosidad natural de tu corazón. Pero el pueblo padecía mucha sed, y nos obligaron a cumplir nuestra palabra, y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Ahora, pues, tú que eres piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestros pozos, y así no vernos desfallecidos. Judí respondió: escúchenme. Voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza de generación en generación. Esta noche estén a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta y, antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi medio, visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta haberlo cumplido. Entonces Osías y los jefes le dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando la habitación de Judith, regresaron a sus puestos. La oración de Judith. Capítulo 9. Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente a la misma hora en que se ofrecía en la casa de Dios de Jerusalén el incienso de la tarde, y dirigió su voz al Señor diciendo: Señor, Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra.
Ellos hicieron eso, aunque tú dijiste, esto no se hace. Pero entregaste a sus jefes a la muerte, y su lecho, rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su engaño. Castigaste a los esclavos junto a los príncipes, y a los príncipes con los siervos. Entregaste a sus mujeres al rapto, sus hijas a la esclavitud, y sus posesiones para que fueran repartidas entre tus hijos queridos, que habían hecho suyos tus deseos, que tuvieron horror a la profanación hecha a su sangre, y perdieron tu ayuda. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pensado el presente y el futuro, y sólo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen, aquí estamos, pues preparan tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. Mira la muchedumbre de los asirios, están orgullosos de sus caballos y jinetes, alaban la fortaleza de sus infantes, confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus hondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras. Señor es tu nombre, quebranta su fuerza con tu poder, derriba su dominio con tu ira, pues pretenden profanar tu santuario, manchar la tienda donde se encuentra la gloria de tu nombre, y destruir con su hierro los cuernos de tu altar. Mira su orgullo, y deja caer tu ira sobre sus cabezas, y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo que he dispuesto. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y a sus servidores. Acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer. Pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de Israel, Señor de cielos y tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi plegaria, dame palabras seductoras, para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu casa santa, del monte Sión, y la casa que pertenece a tus hijos. Haz que toda nación y toda tribu reconozca que tú eres Dios todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. Haz que toda nación y toda tribu reconozca que tú eres Dios todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. La hazaña de Judith. Capítulo 10. Acabada su plegaria al Dios de Israel, Judith se levantó del suelo, llamó a su sierva, y bajó la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta, se quitó el saco que vestía, y después de bañada, cambió sus vestidos de viuda por los de fiesta, que usaba cuando vivía su esposo Manasés. Se echó perfumes, se peinó y adornó la cabeza con una cinta, se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraer las miradas de todos los que la veían. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higos y panes duros. Lo envolvió todo y se lo entregó a su sierva, junto con un cuero de vino y un cántaro de aceite. Luego se dirigieron a la puerta de Betulia, y ahí se encontraron con Osías y con Jarvi y Jarmi, dirigentes de la ciudad, quienes al ver a Judith transformada quedaron maravillados de su belleza. Y le dijeron: que el Dios de nuestros padres te conceda gracia y dé éxito a tus planes para gloria de Israel y de Jerusalén. Judith adoró a Dios y les dijo: manden a abrir la puerta de la ciudad, para que yo salga a realizar lo que me acaban de decir.
Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta, como ella lo había pedido. Cumplida la orden, Judith salió con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por la montaña hasta que llegó al valle, y ahí le perdieron de vista. Ambas caminaban rápidamente por el valle cuando le salieron al encuentro centinelas asirios, quienes detuvieron a Judith y le preguntaron: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ella respondió: Soy hija de hebreos, y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para apoderarse de toda la montaña, sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Aquellos hombres, al oírla hablar y ver su extraordinaria belleza, le dijeron: Has salvado tu vida con la decisión de presentarte a nuestro Señor. Anda a su tienda. Algunos de los nuestros te acompañarán hasta que llegues a Él. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Cuéntale tus propósitos y te tratará bien. Y eligieron entre ellos a 100 hombres que la acompañaron y guiaron hasta la carpa de Holofernes. La noticia de su llegada se corrió de tienda en tienda. La gente de todo el campamento acudió en torno a ella, mientras esperaba fuera de la tienda de Holofernes que le anunciaran su llegada. Quedaban prendidos de su belleza y, al verla, admiraban a los hijos de Israel y decían: ¿Quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que queden podrían engañar a todo el mundo. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron para introducirla en la tienda. Holofernes descansaba en su cama bajo colgaduras de oro y púrpura, adornada de esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron la llegada de Judith, y salió a la entrada de su tienda precedido de lámparas de plata. Cuando apareció Judith ante Holofernes y sus ayudantes, quedaron maravillados de la belleza de su rostro. Ella se puso de rodillas, pero los ayudantes de Holofernes la levantaron. Capítulo 11. Holofernes le dijo: Ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque nunca he maltratado a los que se deciden servir a Nabucodonosor, rey de Asiria, rey de toda la tierra. Tampoco habría levantado mi espada contra tu pueblo de montañeses, si no me hubieran despreciado, pero ellos lo han querido así. Ahora dime, ¿por qué huyes de ellos y te refugias entre nosotros? ¿Lo haces para salvarte? Ten confianza. Salvarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te hará daño. Te tratarán bien como a los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Judith respondió: Escucha mis palabras, para que pueda hablar con libertad ante tu presencia. Esta noche diré solo la verdad a mi señor. Si sigues los consejos de tu sierva, todo se cumplirá por la mano de Dios, y mi señor no fracasará en sus proyectos. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder que te ha enviado para poner en recto el camino a todo viviente. Gracias por tu poder. No solo los hombres le sirven, sino que hasta sus bestias salvajes, los ganados y las aves del cielo vivan para Nabucodonosor y toda su casa. Nosotros hemos oído hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu, y toda la tierra sabe que tú eres el más hábil de todo el reino, de profundos conocimientos y muy entendido para la guerra. También conocemos el discurso que Agior pronunció en tu consejo y oímos sus propuestas, pues los hombres de Betulia lo acogieron y él les contó todo lo que dijo en tu presencia. Ahora, poderoso Señor, no desprecies sus palabras, tenlas bien presentes, que son verdaderas. Nuestro pueblo no será vencido,
ni la espada podrá contra ellos si no han pecado contra su Dios. Pero para que no quedes decepcionado y fracasado, la muerte caerá sobre ellos. Han cometido un pecado que hace enojarse a Dios cada vez que lo cometen, en vista de que les falta el alimento y escasea el agua. Han decidido consumir todo lo que Dios con sus leyes les tiene prohibido comer, incluso las primicias del trigo y las décimas del vino y del aceite, cosas sagradas y reservadas a los sacerdotes de Jerusalén, que ningún laico puede tocar, ni siquiera con las manos. Han enviado mensajeros a Jerusalén, donde el pueblo hace lo mismo, para conseguir autorización de los ancianos, y en cuanto les sea concedido y la realicen, entonces Dios te los entregará para su destrucción. Cuando supe todo esto, huí de ellos, y Dios me envió para realizar contigo hazañas tales que, cuando la tierra lo sepa, todos quedarán desconcertados. Soy piadosa, y sirvo al Señor del cielo noche y día. Ahora quiero quedarme a tu lado. Cada noche saldré al valle a rezar a Dios, y Él me avisará en cuanto hayan caído en el pecado. Entonces yo te avisaré para que salgas con tu ejército, y ninguno de ellos podrá oponerse. Te guiaré por toda Judea, hasta llegar al corazón de Jerusalén. Tú los llevarás como ovejas sin pastor, y ni siquiera un perro ladrará contra ti. Todo esto me ha sido revelado para que te lo comunique. Estas palabras agradaron a Holofernes y a todos sus oficiales, que, admirados de su sabiduría, dijeron: de un extremo al otro del mundo, no hay mujer tan hermosa como esta, y tan sensata en sus palabras. Holofernes le dijo: bien ha hecho tu Dios en mandarte delante de tu pueblo, para demostrarle que el poder está en mis manos, y la ruina en manos de los que desprecian a mi Señor. Eres tan hermosa como prudente para hablar. Si haces lo que has dicho, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio de Nabucodonosor, y serás famosa en toda la tierra. Capítulo 12. La invitó a pasar donde tenía sus cubiertos de plata, y mandó que le sirvieran de sus manjares y su vino. Pero Judith le dijo: no debo comer esto para no caer en falta. Basta con lo que traje. Holofernes replicó: cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde sacaremos otras iguales? Si entre nosotros no hay nadie de los tuyos. Judith respondió: no te preocupes, porque antes que consuma lo que traje, el Señor cumplirá por mi mano sus designios. Los ayudantes la llevaron a su tienda, donde durmió hasta medianoche. Luego se levantó para salir a orar, pues había pedido a Holofernes que ordenara a sus guardias que la dejaran salir. Judith permaneció 3 días en el campamento, y cada noche iba al valle de Betulia, y se lavaba en la fuente donde estaban los guardias. A su regreso, rogaba al Dios de Israel que encaminara sus pasos para la alegría de todo su pueblo. Ya purificada, volvía a su tienda para la comida. En la tienda de Holofernes. Al 4.º día, Holofernes dio un banquete al que invitó solamente a sus oficiales, incluyendo a los que estaban de servicio. Dijo a Bugoas, su mayordomo: convence a esa mujer hebrea que está en tu casa, que venga a comer y beber en nuestra compañía. Sería una vergüenza para nosotros dejar que se fuera una mujer así, sin haber tenido relaciones con ella. Si no logramos convencerla, se reirá harto de nosotros. Bagoas salió, pues, de la carpa de Holofernes y entró en la de Judith. Le dijo: no te niegues, bella joven, a venir donde mi señor para que te honre y bebas con nosotros alegremente. Hoy mismo llegarás a ser como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor. Respondió Judith: ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Todo lo que agrade a sus ojos
lo haré con gusto, y eso será para mí motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Se levantó, se adornó con sus vestidos y todos sus adornos de mujer. Su sirvienta se le adelantó y extendió en el suelo, delante de Holofernes, la piel que Bogaz había dado a Judith para su uso diario y donde pudiera reclinarse para comer. Entró Judith y se instaló. El corazón de Holofernes quedó cautivado y su espíritu perturbado. Era presa de un deseo intenso de poseerla, porque desde el día en que la vio, atistaba el momento favorable para seducirla. Le dijo, pues, bebe y participa de nuestra alegría. Judith respondió, bebo gustosa, Señor, porque desde que nací jamás me sentí tan feliz como hoy. Tomó lo que su sirvienta le había preparado, y comió y bebió ante él. Holofernes estaba bajo su encanto. Por eso bebió tal cantidad de vino como jamás en su vida había tomado. Dios hace cosas asombrosas. Capítulo 13. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron en irse. Bagoa cerró la carpa por fuera, después de haber despedido del lado de su amo a los que permanecían todavía. Todos fueron a acostarse, fatigados por el exceso en la bebida. Judith fue dejada sola en la tienda con Holofernes, hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera, cerca del dormitorio, y que esperara su salida, como ella lo hacía diariamente. Además, había tenido la precaución de decir que saldría para hacer su oración, y había hablado en el mismo sentido con Bagoas. Todos se habían ido de la carpa de Holofernes, y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama, dijo interiormente, Señor, Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a tus enemigos que se han levantado en contra nuestra. Avanzó entonces hacia la cabeza de la cama, donde colgaba la espada de Holofernes. La desenvainó, y después, acercándosele al lecho, tomó al hombre por la cabellera y dijo, Señor, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. La golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta, que la puso en la bolsa en que guardaba sus alimentos, y las dos salieron del campamento como tenían costumbre para ir a rezar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. De lejos Judith gritó a los guardias de las puertas, «¡Abran! ¡Abran la puerta! El Señor nuestro está con nosotros para hacer maravillas en Israel y desplegar sus fuerzas contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy». Los hombres de la ciudad, al oír su voz, se apresuraron en bajar hasta la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos, del más pequeño hasta el más grande. Todos acudieron, porque ya esperaban su regreso. Abrieron las puertas, acogieron a las 2 mujeres, encendieron las luces para verlas y la rodearon. Con voz fuerte, Judith dijo, «Alaben a Dios, alábenlo, alábenlo, porque no ha apartado su bondad del pueblo de Israel. Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos». Entonces sacó de la bolsa la cabeza de Holofernes y la mostró. «Aquí tienen la cabeza de Holofernes, general jefe del ejército asirio, y estas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer. Viva el Señor, que me protegió en mi empresa.
Mi cara no encantó a ese hombre sino para perderlo, ya que no pecó conmigo, no me manchó ni me deshonró. Presa de un indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz: Bendito seas, Dios nuestro, tú que en este día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo. Que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres. Osías, por su parte, dijo a Judith: Hija mía, bendita eres tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor Dios, creador del universo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado, y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te alaben, y que nunca te falten tus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido, y, para salvarnos del desastre, tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió: Amén, amén. Capítulo 14. Judith les dijo: Escuchen, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en las murallas. Al amanecer, los más valientes con un jefe a la cabeza tomen sus armas y salgan de la ciudad como si intentaran bajar a la llanura contra los asirios. Pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán a despertar a los jefes de su ejército. Se presentarán a la tienda de Holofernes y al no encontrarlo, quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes de Israel los perseguirán para matarlos. Pero antes llamen a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a Israel, al que lo envió a nosotros para morir. Llegó Ahior, que estaba en casa de Osías, y al ver la cabeza de Holofernes en manos de un hombre del pueblo, se desmayó. Una vez recuperado, se arrodilló a los pies de Judith y le dijo: Bendita seas en toda Judá, en todas las naciones que, al oír tu nombre, quedarán asombradas. Ahora cuéntame lo que has hecho estos días. Judith en medio del pueblo narró todo lo que había hecho, desde que salió hasta ese momento. Al terminar, todo el pueblo dirigió gritos de alegría que se escucharon en toda la ciudad. Por su parte, Ahior, al ver lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en él, se circuncidó y quedó unido para siempre al pueblo de Israel. Apenas amaneció, colgaron la cabeza de Holofernes en la muralla, tomaron sus armas y salieron a los excesos del cerro. Los asirios que los vieron avisaron a sus oficiales, y estos a su vez a los generales, capitanes y a todos los jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Ahí dijeron a su encargado general: Despierta a nuestro jefe, que los esclavos quieren bajar a luchar con nosotros. Bagoas les corrió la cortina, pues creía que Holofernes dormía con Judith. Como nadie contestó, entró en el dormitorio y lo encontró en el suelo, muerto y sin cabeza. Gritó muy fuerte y rasgó sus ropas. Luego entró en la tienda de Judith y al no encontrarla, corrió a las tropas y gritó: Los esclavos nos han traicionado. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza a la gente de Nabucodonosor. Holofernes está muerto en el suelo y sin cabeza. Los jefes del ejército asirio, desanimados por sus palabras, rasgaron sus vestiduras y dieron grandes gritos en el campo. Capítulo 15. Cuando lo supieron los que estaban en el campamento, se conmovieron, ya no respetaron ninguna disciplina, sino que llenos del miedo, huyeron por todos los caminos de la montaña y la llanura.
Los que estaban en torno a los judíos también huyeron. Entonces los guerreros de Israel se dejaron caer sobre ellos. Osías mandó mensajeros a Betomestain, a Joba, a Coba y a todo Israel, para informarles de lo que había pasado, invitándolos a perseguir y destruir a los enemigos. Cuando los israelitas supieron todo esto, se lanzaron sobre ellos y los persiguieron hasta Coba. También acudieron los de Jerusalén y los de la montaña, pues ya sabían lo que les había pasado en el campamento de sus enemigos. Los de Galaad y Galilea los persiguieron hasta más allá de Damasco. En cuanto los demás habitantes de Betulia bajaron al campamento asirio, los saquearon y recogieron grandes riquezas. Los israelitas que volvían de la matanza se adueñaron del resto. También los hombres de las aldeas y granjas de las llanuras y montañas recogieron gran botín de todo lo que los enemigos habían abandonado. El sumo sacerdote, Joaquín, y todo el consejo de ancianos de los habitantes de Jerusalén vinieron a enterarse de los beneficios con que el Señor había colmado a Israel, y para ver a Judith y saludarla. Al entrar en su casa todos la felicitaban con estas palabras: Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. Qué obra más grande ha sido la de tus manos, y qué beneficiosa resultó para Israel. Dios ha mirado con buenos ojos todo lo que hiciste. Que el Señor Todopoderoso te bendiga a través de las edades. Y todos respondieron: Amén. El saqueo del campamento asirio duró un mes. A Judith le dieron la tienda de campaña de Holofernes con los objetos de plata, las camas, los cojines y todos los muebles. Ella lo tomó, trajo su mula y cargó todo en unos carros. Todas las mujeres de Israel se reunieron para verla y aclamarla, y organizaron danzas para festejarla. Ella tomó palmas y las distribuyó entre las mujeres que la acompañaban. Judith iba encabezando al pueblo y guiando la danza de las mujeres. Todos los hombres de Israel la siguieron armados, llevando en la frente coronas y cantando himnos. Judith entonó este canto de acción de gracias y todo Israel le respondía. El cántico de Judith, capítulo 16. Alaben a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con platillos, ofrézcanle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre. Dios es el Señor que acaba la guerra, que acampa en medio de su pueblo para liberarme de sus perseguidores. Los asirios venían de las montañas del norte. Su innumerable ejército cerraba los valles y sus caballos cubrían los montes. Querían incendiar mis tiendas, acabar con mis jóvenes y lactantes y raptar a las vírgenes. El Señor Todopoderoso lo rechazó por mano de una mujer. Su jefe no fue derribado por jóvenes guerreros, ni herido por hijos de titanes, ni atacado por gigantes. Fue Judith, hija de Merarí, que con la hermosura de su rostro lo desarmó. Se sacó los vestidos de viuda para reanimar a los afligidos de Israel. Adornó su rostro, puso una cinta en sus cabellos y se vistió de lino para seducirlo. Sus sandalias atrajeron su mirada y su belleza encadenó su alma. El sable atravesó su cuello. Los persas se estremecieron de su audacia. Los medos se sorprendieron de su temeridad. Entonces mis humildes clamaron y aquellos temieron. Mis débiles gritaron y aquellos abandonaron el campamento. Hijos de madres jóvenes los atacaron. Como a hijos de desertores los hirieron. Murieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable e insuperable en poder, pues tú hablaste y fueron hechas, enviaste tu espíritu y las hizo,
Nadie puede resistir tu voz. Los montes y las aguas se conmoverán, las rocas se derretirán como cera, pero tú siempre te mostrarás bueno con aquellos que te temen. Todo sacrificio es de poco valor para ti, ni se nombre la grasa de los holocaustos. Pero el que teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que atacan mi raza. El Omnipotente las castigará el día del juicio. Pondrá fuego y gusanos en su carne, y llorarán de dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios, y después de que se purificó el pueblo, le ofrecieron sacrificios, ofrendas y regalos. Judí ofreció para el templo todo el mobiliario de Holofernes, que el pueblo le había entregado, así como las cortinas de su dormitorio que ella misma se había llevado. Durante 3 meses, el pueblo permaneció en Jerusalén celebrando fiestas delante del santuario. Judith estaba con ellos. Pasados aquellos días, cada uno volvió a su casa. Judith regresó a Betulia y se dedicó a su hacienda. Fue famosa en todo el país hasta el día de su muerte. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés y fue a reunirse con su pueblo. Su vejez la pasó en casa de su marido. A su sierva le dio libertad. Murió en Betulia a la edad de 150 años y fue sepultada en el sepulcro de Manasés. En esta ocasión el pueblo estuvo de duelo 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su esposo y los suyos. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel, y ni siquiera mucho tiempo después de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.